Mariela Villarreal. El día de hoy voy a hablar respecto a los estados financieros básicos. Los conceptos básicos de los estados financieros son 5. Primero que nada, un activo. Un activo es un beneficio, un bien que tiene la empresa, un recurso económico del cual espera que tenga beneficios en el futuro. Por ejemplo, el efectivo, las cuentas por cobrar, es un derecho que tiene la empresa. El segundo elemento es un pasivo, conocido comúnmente como la deuda, lo que la empresa debe a un tercero, que son las obligaciones, hipotecas, compromisos, los proveedores, cuentas por pagar. El tercer elemento es el capital. El capital es muy importante ya que es la aportación que han hecho los dueños, es decir, los accionistas, a la empresa. La cuenta de capital se compone principalmente del capital social y las utilidades retenidas. Otro elemento es el ingreso, que son los recursos que recibe el negocio por la venta de un producto o servicio, sea que se dediquen a comercializar o a prestar servicios como una firma de abogados. El ingreso es muy importante ya que determina la obtención de utilidades. El quinto elemento son los gastos, que son los activos que se han consumido, es decir, los bienes que tenía la empresa que se han gastado, que se han devengado para obtener ingresos. Por ejemplo, los sueldos, las rentas, son las erogaciones que ha hecho la empresa para poder tener los ingresos. Veamos ahora los estados financieros. Hay 4 estados financieros básicos: el estado de resultados, el estado de posición financiera o balance general, el estado de flujos de efectivo y el estado de cambios o variaciones en el capital contable. El objetivo de la contabilidad es brindar información útil para la toma de decisiones, y esto se logra a través de la información contenida en estos 4 estados financieros. El primer estado financiero es el estado de resultados, el cual nos informa sobre la rentabilidad de una empresa, es decir, qué tan bien ha hecho las cosas en un periodo determinado. Es muy importante mencionar estas partes, que es un periodo específico. A diferencia de otros estados financieros, el estado de resultados es como una fotografía de lo que ha sucedido en la empresa durante un tiempo específico. El estado de resultados está compuesto principalmente de las cuentas que vemos aquí: cuentas de ingresos y gastos. Un error muy común cuando estamos aprendiendo de contabilidad es mezclar las cuentas. Por lo tanto, es importante tener en claro que las cuentas de ingresos y gastos son exclusivas del estado de resultados y son solamente del periodo en cuestión. Es decir, que si yo estoy elaborando un estado de resultados para el mes de marzo, los gastos que yo erogué, que yo tuve en el mes de enero, no van a ir incluidos en el estado de resultados de marzo. Las cuentas que componen principalmente son las ventas, también conocidas como ingresos por servicios. Las ventas es lo principal que tiene la empresa, el recurso que entró a la empresa. Después está el costo de ventas, que son los gastos realizados para obtener las ventas, directamente relacionados con la venta. Esto genera la utilidad bruta que vemos por aquí. Después tenemos los gastos de administración y ventas, los cuales son los gastos que no están directamente relacionados con el producto. Sin embargo, estos gastos ayudan a la operación del negocio. Por lo tanto, una vez que hemos restado de la utilidad bruta los gastos de administración y ventas, tenemos la utilidad, es decir, las ganancias, lo que hemos generado este periodo, la utilidad por nuestra operación meramente. Después tenemos los intereses y otros gastos. También le pueden conocer como resultado integral de financiamiento. Aquí ponemos lo que nos ha costado pedir un crédito, otros gastos que no son de administración y ventas, pero tampoco son relacionados al costo. Esto nos da la utilidad antes de impuestos, le quitamos los impuestos y la utilidad neta. Cuando tenemos utilidad, esto significa que los ingresos son mayores a los gastos. Y cuando es pérdida, esto quiere decir que los gastos que tuvimos en el periodo han superado nuestros ingresos. Es muy importante resaltar aquí en nuestra lupita que es el resultado que obtenemos aquí. La utilidad neta
es un dato muy importante que se va luego al estado de variaciones en el capital contable, que es nuestro siguiente estado financiero. En este estado financiero vemos los cambios en la inversión de los accionistas de la empresa, ya que nos desglosa la cuenta del capital social, es decir, las aportaciones de los dueños, las utilidades retenidas y el capital contable total. En este estado principalmente se desglosan las aportaciones y las disminuciones. Las aportaciones serían cuando los socios quieren realizar alguna expansión, quieren realizar alguna inversión, una compra. Normalmente realizan aportaciones al capital de la empresa. Después tenemos la utilidad neta del periodo. En este ejemplo, la utilidad neta proviene del estado financiero que vimos anteriormente, el estado de resultados. En el caso que tuviéramos pérdida, no estaría la cuenta de utilidad neta. Sin embargo, esta se reflejaría en las disminuciones como pérdida neta del periodo. En las disminuciones también tenemos reembolso de los socios, si algún socio quiere retirar su aportación, y el pago de dividendos, que los dividendos es ese premio o lo que se le paga a los socios por haber invertido en la empresa. Esto nos da el saldo final del capital social, utilidades retenidas que conforman el capital contable. Estas tres cuentas van a ir a conformar parte de nuestro estado de posición financiera. Como vemos aquí en nuestra lupita, el saldo que obtenemos aquí abajo se va a ir a el estado de posición financiera. Pero antes vamos a ver el estado de flujos de efectivo. Esto es muy importante ya que habla realmente de cómo está la situación de lo que hay en el bolsillo de la empresa, ya que nos da la información de cómo ha manejado el efectivo, qué se ha movido, qué se ha pagado, se han obtenido financiamientos, qué ha pasado con el efectivo de la empresa, qué también he cobrado. Aquí, por ejemplo, no vamos a entrar en mucho detalle, ya que el flujo de efectivo es un estado financiero muy largo y es otro tema. Sin embargo, principalmente se componen por el saldo inicial del efectivo, o sea, lo que yo tenía al iniciar mi periodo, y posteriormente hablo acerca de las entradas y salidas de efectivo por la operación. Esas son las actividades directamente relacionadas con el giro de mi empresa. Después, por las actividades de inversión, que es cuando yo, por ejemplo, compro activos a largo plazo en mi empresa, realizo alguna inversión fuerte de la que espero rendimiento futuro. Y por último, las actividades de financiamiento, las cuales son las deudas de la compañía. Es decir, que si yo como empresa necesitaba dinero para realizar una inversión y fui a pedir a un banco, ahí va a ir mi entrada y salida de efectivo. Al realizar esta suma de entradas y salidas, esto me da el saldo final de efectivo. Y este saldo también es muy importante, ya que al igual que el saldo del estado de variaciones en el capital contable, el resultado va a afectar al estado de posición financiera. Este estado se llama también balance general. Aquí se presentan los montos del activo, pasivo y del capital de un negocio en una fecha específica. Muestra los recursos que posee el negocio, sus adeudos y el patrimonio de los dueños, es decir, nos muestra los activos, pasivos y capital. A diferencia del estado de resultados, muchos cometemos el error de clasificar en ese estado financiero cuentas de ingresos o gastos. Sin embargo, hay que recordar que las cuentas de ingresos o gastos ya están reflejando su impacto en la utilidad neta y en el efectivo. Entonces, no hay necesidad de meter en ese estado financiero los ingresos y gastos. También es muy importante recalcar que el balance general se presenta a una fecha específica, es decir, que me presenta el saldo acumulado de las cuentas, el saldo que va cambiando. No cierro la cuenta, sin embargo, mes con mes voy acumulando, disminuyendo el saldo. Las principales cuentas que se presentan en los activos es el efectivo, los clientes, inventario, maquinaria y terrenos. Como ya vimos en la definición, esto es lo que compone los activos. Pues tenemos pasivos, en los cuales tenemos proveedores, préstamos bancarios, impuestos por pagar, y el capital, como ya lo habíamos mencionado, utilidad retenida, capital social. Es importante recordar que nuestro estado de posición financiera debe cuadrar, es decir,
siempre debemos cumplir con la ecuación contable, es decir, que los activos son igual al pasivo más el capital. Y esto es todo por nuestro tutorial del día de hoy. Espero que les haya servido y cualquier duda que tengan los esperamos en asesorías en el grupo de MAES. Muchas gracias.